7 de la mañana, 2 minutos. Fundamental escuchar a esta hora a través de Caracol Radio al señor ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con un par de inquietudes que tenemos todos los colombianos en materia económica. Ministro, gracias por atender a Caracol Radio. Buenos días para usted. Buenos días, Gustavo. ¿Cómo le va? Un saludo a la audiencia de Caracol. Ministro, gracias, ministro. El bolsillo de los colombianos se pregunta, ¿se va el 4 por mil para que llegue el 5 por mil o no existe la menor posibilidad de que eso pase? No existe la menor posibilidad de que eso pase. Yo sé que hubo una filtración de borradores, el proceso de construcción de la ley de financiamiento, el proyecto de ley de financiamiento tiene muchos borradores, muchas propuestas, muchas ya han sido descartadas, otras todavía se están evaluando, pero todavía no hay un documento oficial. Ministro, para tranquilidad de los colombianos, este tipo de cosas se presentan porque varios de los funcionarios que trabajan en los borradores plantean escenarios como el del 5 por mil, o se les da la orden de escriban cómo quedaría en la realidad si pensáramos en el 5 por mil. No, todo esto ha sido una lluvia de ideas que vienen desde funcionarios del Ministerio de Hacienda, de la DIAN, y hasta vienen ideas de Planeación Nacional en la construcción de borradores. Pero la definición de qué va y qué no va todavía no se ha dado. Pero ese está descartado. Bien, o sea, ese primer borrador que se conoció, como usted dice, que se filtró, ministro, con el nombre de un asesor del viceministerio técnico, en efecto podía incluirlo, pero ya en un próximo articulado oficial que se conozca, eso no va a ir de ninguna manera. No va de ninguna manera. Ese está descartado, como está descartado cualquier movimiento del IVA, de productos exentos y eximidos. Ministro, ¿y pensar en un 5 por mil para algún sector específico? No va. No estamos pensando realmente en temas de IVA así de esa característica. ¿Usted habló con el funcionario que hizo el borrador? ¿Qué le dijo? ¿Qué conversaron? No hemos hablado con él. De hecho, nos enteramos por un tuit de Paula Bolívar, ¿es que se llama? Ese fue la comunicación para que ustedes supieran que existía el asunto. Para saber de dónde había salido. Pero, y efectivamente, con él no hemos hablado. Como dijo Paula, la metadata entonces sí corresponde con un documento del ministerio. Sí, el funcionario existe, ahora vamos a conversar con él, pero no sabemos cómo salió. De verdad no sabemos cómo salió. Pero la pregunta con el 5 por mil está descartada. Mr. Dólar, lo escucha el señor ministro. Ministro, frente al 4 por mil, ¿cuánto recauda el gobierno en efectivo cuando se hace estas transacciones financieras, el impuesto a las transacciones financieras? Efectivamente, ¿cuánto deja? El gama de movimientos financieros deja alrededor de 8 billones. Eso es un impuesto muy fácil de recaudar. Por eso ha sido tan difícil de eliminar. Todos han querido eliminarlo, pero es muy complicado porque es de fácil recaudo. Deja 8 billones. Pasar de 4 a 5 dejaría 2 billones, sí, es más o menos la pregunta. Ajá. Pero, ministro, hay un proyecto no de autoría del gobierno, sino de algunos congresistas, que justamente, muy coincidencial el tema con la filtración de ese borrador que usted dice que definitivamente no va, y es claro en decirlo, sí propone que se elimine el 4 por mil, que es una promesa que han hecho muchos gobiernos. ¿Es eso una posibilidad real o tributariamente es imposible? En realidad este impuesto fue un impuesto transitorio. Acuérdate que empezó como 2 por mil, era por 2 años, después se volvió permanente, sigue siendo con el mote de transitorio. No hay nada más permanente que un transitorio. El hecho es que cada vez que se ha intentado eliminar, la pregunta es ¿y con qué lo reemplazo? Esa es la real pregunta. Sí, yo lo quisiera eliminar, ¿con qué lo reemplazo? Todos dicen que eso es equivalente al IVA financiero. Ministro, una reforma tributaria es para recaudar y cobrar más impuestos. En esta reforma del gobierno, ¿quiénes van a pagar más impuestos? ¿Los asalariados, los independientes o los empresarios? La inquietud real con la DIAN es, siempre se ha cargado la mano a los asalariados en las rentas laborales, y lo que le hemos pedido a la DIAN es ayúdenos a identificar las rentas no laborales, que hoy son las que tienen mayor grado de evasión y elusión. Señor ministro, el diésel,
Ya usted ha dicho que va a haber un aumento significativo en el diésel y usted sabe, pues, obviamente el potencial que tienen los transportadores en Colombia para paralizar el país, si es que es así el caso. ¿Cómo va a ser ese incremento? ¿Cómo lo van a socializar con ellos? Lo que es cierto es que no es posible llegar a acuerdos con ellos. No quieren ser tocados con eso. Nosotros que le hemos dicho, si al menos en el país se hubiera ajustado el precio del diésel por la inflación causada, el diésel en el mercado estaría en 13.200 pesos. Si solo se hubiera tocado por la inflación causada, sin pensar en la brecha que existe entre el precio nacional y el precio internacional. Entonces, algo que ha sido muy difícil con ellos es que creen que es imposible tocar ese precio, pero para las finanzas públicas eso es un déficit de 1 billón de pesos mensual. Ministro, ellos nos han dicho aquí en los micrófonos de 6 AM que no van a bloquear las carreteras, pero que van a retirar los vehículos que no puedan usar porque los precios del combustible no les dan y no les dan las cuentas. ¿Qué decirles a ellos? ¿Qué posibilidad tienen frente a este aumento? Pues en realidad el problema es otro. El problema es que en Colombia hay sobredimensionamiento en el mundo de los vehículos de carga. Hay exceso de vehículos y por eso les es tan difícil encontrar carga adicional. Ese es el verdadero problema que existe en el sector. En algún momento, hace algunos años, se dio una matrícula masiva de nuevos vehículos y nunca hicieron un proceso real de sustitución de vehículos viejos por nuevos. Ministro, con este esfuerzo que ha hecho conjuntamente el gobierno, el Banco de la República, para disminuir la inflación, cuando llegue ese incremento, ¿usted le preocupa que, por ejemplo, los alimentos se encarezcan mucho o eso no va a pasar? El cálculo que nosotros tenemos es que el día que se cierre esa brecha, la inflación será tocada en total en 1.4 y que a ajustes parciales la van a modificar, van a tocar la inflación entre 0.3 y 0.5, dependiendo de cómo sea el ajuste. Y la propuesta que se ha hecho es, en el caso del diésel no se puede hacer como en la gasolina, que eran ajustes mensuales porque no pueden modificar los fletes. Entonces ellos mismos nos pidieron que fueran ajustes más grandes, pero cortos, entonces que esto se hiciera en 2 o 3 ajustes. Ministro, hablando de ajustes, ¿qué va a pasar con la planta del Estado? ¿Va a haber recorte? ¿Se nos va a trepar el gasto de funcionamiento del Estado? El gasto de funcionamiento del Estado es absolutamente inflexible y lo que hay que mirar es que el 92% del presupuesto que se está discutiendo para el 2025 es totalmente inflexible. Detrás de cada uno de esos sistemas hay una decisión constitucional o legal amparada en transferencias. Lo más inflexible son las transferencias. Ahí, empezando por el Sistema General de Participaciones, que tiene una fórmula constitucional que yo no la puedo modificar, el pago de los pensionados, que también tiene fórmulas que tampoco puedo modificar, los pagos que van para el aseguramiento de salud también es inflexible. Entonces, la mayor parte de estos gastos son inflexibles. Cuando le dicen recortemos el gasto, la pregunta es ¿y qué le recorto? ¿Bajo el cálculo del Sistema General de Participaciones o dejo de pagar pensiones? ¿A dónde lo recorto? Ministro, a propósito del presupuesto, ayer se dio una reunión de los coordinadores ponentes y hay la posibilidad de ajustar, como usted lo señala, el presupuesto del próximo año, que es de 523 billones de pesos. En la carta de modificaciones al Congreso, ¿se van a ajustar las partidas o no, ministro? Lo que empezó fue una decisión ya de discusión con el Congreso en términos de qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pidiendo cada cartera. Ayer fue el Ministerio de Transporte y en esas decisiones pues siempre hay propuestas que van y vienen en términos de a qué se le pone plata, a qué no se le pone. Y aquí me gustaría precisar algo. En las discusiones de presupuesto siempre aparecen y es absolutamente legal hablar de proyectos específicos porque el presupuesto se construye a partir de a qué se le va a poner la plata, a qué tipo de proyectos. Esa es la cosa. El presupuesto nunca habla de contratistas ni de contratos, habla de proyectos. Señor ministro, sobre las invenciones forzosas, según las cuales los bancos pues serían obligados a destinar parte de sus recursos financieros a inversiones que elija el gobierno, ¿ya han socializado con los bancos? ¿En qué va eso?
Vamos en la reunión número 16 con el sector financiero, con todos los bancos, bancos públicos y bancos privados. Y ayer fue la reunión número 16 y le puedo señalar que ayer ya quedó sobre la mesa una propuesta de poner 50 billones para la reactivación económica y que en esos 50 billones estamos identificando las inversiones estratégicas, a qué lugares iría y cómo democratizamos el crédito para que llegue a pequeños y medianos y no solamente se destine hacia los que tienen capacidad de pago. Esa es una decisión que ya está. El próximo martes, vamos a tener la reunión 17 y es para concretar, porque la propuesta que hicimos en Manizales es de que en 3 semanas entregamos el paquete completo de la reactivación. Ya va una semana. Vamos contando. Señor ministro, ¿para qué tantos recursos si las cifras y los índices de ejecución de los ministerios son muy bajos? ¿Será que todo esto va a terminar en subsidios? No, los recursos que más nos interesan revisar son las ejecuciones de inversión. Y curiosamente, si usted ve el comportamiento del PIB, el último informe, obras civiles, que eran las que tenían tantos problemas y dificultades, porque nosotros decíamos la plata ha salido, pero las obras no avanzan, esas obras están avanzando y obras civiles, después de agricultura, es el sector que más se ha dinamizado. Ministro, usted preguntaba ahorita recortar de dónde, por ejemplo, la apertura de las 10 embajadas, muchas de las cuales aún no están en funcionamiento, ¿eso no se puede frenar para recortar el gasto? Eso es un tema ya de Cancillería, de cómo es que organiza Colombia. Nos dice que la Cancillería tiene representaciones en muchas partes del mundo donde no se hace casi nada, pero no tiene en lugares importantes donde hay que fortalecer la situación. Entonces, la Cancillería está reestructurando hacia dónde van esas delegaciones. Ministro, ¿cómo está la liquidez y la caja del gobierno? Ayer el presidente del Congreso se quejaba que no les habían girado plata y también hemos escuchado en muchas entidades que en los últimos 20, 30 días no les han cancelado el salario a los contratistas. Estamos en un tema de liquidez. ¿Qué es lo que está pasando? Diferenciemos, ahí hay 2 temas. Uno es presupuesto. El Senado lo que está pidiendo es presupuesto, no plata, no caja. El Senado tiene una particularidad, o el Congreso tiene una particularidad. Como el primer semestre está una mesa directiva y el segundo semestre está otra, hay un acuerdo tácito que se mantiene con el Ministerio de Hacienda, y es a la mesa directiva del primer semestre se le da una parte del presupuesto y se guarda la del segundo semestre, porque si no la mesa directiva del primer semestre se come todo el año. Entonces, se reserva una parte para el segundo semestre. Las mesas directivas del segundo semestre ya están y están solicitando esas asignaciones de presupuesto. Al Senado ya se le liberaron 24.000 millones de pesos para este segundo semestre. Eso es lo que está pidiendo el presidente Cepeda, que le liberemos ese presupuesto. Ya se le liberó 24.000 millones. Ministro, ¿quién está pidiendo más plata en el gobierno? ¿Quién tiene más necesidades que usted escucha en los consejos de ministros que quisiera usted ayudarlo con más recursos para que hicieran las cosas como el presidente quiere que resulten? Pues todos piden más plata de presupuesto, pero el presupuesto queda limitado a la disponibilidad que tiene el Estado. En este caso ustedes me dicen recorte, pero todos quieren que ponga más en el presupuesto. Y la otra parte de la pregunta, y perdónenme que la complete, es que las entidades están pidiendo caja, PAC. PAC quiere decir que ya tienen que pagar cosas. Entonces las entidades están pidiendo y solicitando el PAC ante crédito público, entregando el PAC de manera diferencial en términos de qué es lo que están pidiendo y hasta dónde se les puede entregar recursos. Y pues por supuesto todos quieren que les demos más caja, pero nos tienen que sustentar esa caja, no la han sustentado totalmente. Entonces el crédito público se le está entregando sobre lo que está sustentado. Ahora déjeme ir al otro lado porque nos escribe don César Augusto Londoño, que sabe que lo aprecia mucho, ministro, que si el recorte del deporte está confirmado, ¿cuándo es y cuánto será? ¿Se nos fue la comunicación con el ministro? César Augusto.